Hola amigos, ¿cómo le va? Mi nombre es Gustavo Ábalos. Esta, esta vez quería hablarle de, muchas veces nosotros nos preguntamos si con la Biblia es suficiente, si la Biblia es lo único que nosotros necesitamos para conocer a Dios, saber acerca de Jesucristo, conocer bien sus leyes, sus normas, saber de nuestra existencia, si nosotros, muchos de nosotros creemos en la doctrina de que somos hijos e hijas de Dios, que Él es nuestro Padre, que Él nos creó, aunque el mundo nos quiere mostrarnos de otra forma, hacernos creer de otra forma, de que hemos venido aquí por casualidad o por lo que sea. Nosotros lo que creemos en el cristianismo, nosotros creemos que somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre amado. Jesucristo nos enseñó que todos somos hijos e hijas de Dios. Y esta es una de las preguntas que muchos nos hacemos. Si Dios es nuestro Padre, todo lo que vivimos en el mundo, todos somos sus hijos. ¿Habló solamente una vez? ¿Solamente nos dio esto hace cientos de años? ¿Nos dio los mandamientos, las leyes, lo que debemos hacer? Y, y esto fue allá en Israel. ¿Y qué hay de lo demás? De todo lo que vivimos alrededor del mundo. Esta es la pregunta que todos nos hacemos, tanto intelectuales como no intelectuales. Aquellos que tienen mucho conocimiento o aquellos que tienen poco conocimiento de las escrituras. Nos preguntamos de si todos somos hijos de Dios. ¿Por qué solamente habló allá? ¿Por qué solamente allá dejó leyes y reglas y normas? Y Jesucristo vino y habló ahí, murió, resucitó y todo lo demás. Esta es una de las preguntas que yo me hacía cuando era joven. También son preguntas que yo me hacía a mí mismo y también a líderes religiosos, a aquellos que se llamaban sacerdotes, como ser a mí mi poca edad, mi corta edad, 10, 11 años, mi tía nos había regalado una Biblia y en esa Biblia yo la había marcado algunas cosas que había leído, como ser el, lo siento, estoy aprendiendo esto. Como ser en la Biblia encontramos en eh, Génesis 1, capítulo 26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y yo me preguntaba a mí mismo y le preguntaba a los demás, ¿con quién Dios estaba hablando? ¿A quién le decía hagamos al hombre? ¿Quién era estas personas? ¿Con quién él estaba? Bueno, em, lo único que me decían era misterio o, o es una expresión o una traducción incorrecta.
nunca llegaban a la conclusión. Y así había muchas preguntas de cuando desaparecieron todos en el diluvio. ¿Qué pasó con todas esas personas? Sé que se habían degenerado. Dios decidió eliminarlos a todos, menos a 8, que era Noé y su familia. Nuevamente la tierra volvió a llenarse. Pero tanto ellos como nosotros no teníamos todo el conocimiento. No sabíamos de todas las cosas. Y así hay muchas preguntas que yo tenía. Entonces, ¿la Biblia es suficiente para nosotros? Podemos ir a Google y poner cómo comenzó la Biblia o cuándo fue que la Biblia la tenemos y podemos encontrar que se formaron concilios con los pocos personas que quedaban en las iglesias que se habían convertido al cristianismo, trajeron las cartas que tenemos hoy día, que se conocen como el Nuevo Testamento, pero no tenemos de ellas para hacer una nueva traducción, para saber si eran originales de ellos. El concilio y el papa que estaba en ese momento dieron comienzo a lo que se llamaba la Biblia, juntaron el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Pero si tenemos el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta. En los libros de Moisés, luego de ahí tenemos los llamados profetas mayores y profetas menores. ¿Y por qué fueron agregando estas cosas a los 5 libros de Moisés? Fueron agregando estos profetas. Y estos profetas iban cada vez que el pueblo se convertía a la maldad, donde ya comenzaban nuevamente a volverse a la iniquidad y a olvidarse de Dios, de olvidarse de las leyes, y mandaba profetas para llamar la atención que vuelvan nuevamente. Y estos profetas fueron nuevamente agregados al Antiguo Testamento. Y así fueron agregando muchísimo. Tenemos historias también, tenemos canciones, tenemos los salmos de David y así eh, tenemos muchas cosas de enseñanza y de los que los profetas nos dejaron en esos tiempos. Y en el Nuevo Testamento fueron agregando todo esto y quedó muchísimo que se conoce como los libros apócrifos, que muchos dicen porque no encontraban la verdadera fuente de cómo fueron hechos. Pero también sabemos de que ellos no entendían en esos libros apócrifos, ellos no entendían muchas cosas. Y ellos necesitaban que nosotros, las personas, no lleguemos a tener un gran conocimiento de esto. Ellos siguieron de la misma forma que los judíos estaban en ese tiempo. Los judíos tenían en ese tiempo los templos, donde ellos utilizaron la mayor concentración del templo en Jerusalén. Ellos vieron que esta era una forma de tenerlo al pueblo subyugado, digamos, que dependieran de ir todo a Jerusalén y se volvió una religión central o centrista. Todos tenían que ir a ir al templo. Para ello, el templo era el único lugar verdadero donde se podía adorar a Dios de una forma verdadera y correcta. Luego tenían el Sanedrín. El Sanedrín era la mayor, era como tener la Corte Suprema. Ellos dirigían todos los asuntos civiles y religiosos. Se componía de un sumo sacerdote y 70
70 miembros. También podrían incluirse miembros que tenían mucha influencia en el pueblo, como millonarios, ricos, poderosos. En ellos se dividían también en tres grupos conocidos: los saduceos, los fariseos y los celotes, que se le llama. Em, los fariseos y los saduceos eran lo que manejaban toda la parte religiosa eh, del pueblo. Ellos eran los únicos que podían eh, entender las leyes. Los escribas que estaban dentro de los saduceos, ellos podían, eran los únicos que interpretaban las leyes, eran los únicos que podían eh, decir si esa ley estaba bien o las reglas, las normas religiosas. Ellos manejaban todo todo el asunto religioso. Y el pueblo solamente iba para escuchar. Tenían las sinagogas donde se juntaban ellos para hablar y leer. Asignaban una persona que pudiera hablar, o si había una persona de gran influencia que pudiera hablar o leer. Preparaban las escrituras y todo que ellos iban a leer. Eh, Podían leer algunas palabras de los profetas o salmos. eh, Tenían personas asignadas a esto, que ellos preparaban estas cosas. Fue así que Jesucristo tuvo la oportunidad de hablar en la sinagoga. Era una persona muy influente, eh, tenía demasiada influencia en mucha gente, entonces por eso le permitieron a Jesucristo hablar, pero no cualquiera podía hablar. Se le asignaba a las personas que pudieran leer y hablar. Y la mayoría de esto eran gente rica o gente poderosa. Los pobres no tenían voz ni voto ahí. Eh, Fue así que después de cuando decidieron juntar los libros del Antiguo Testamento y formar el Nuevo Testamento, continuaron de esa forma porque era una forma muy eh, fácil de poder controlar a la gente y a las mentes de las personas. Ellos eran los únicos, los sacerdotes, que podían eh, recibir eh, revelaciones o poder comunicarse con Dios. Y al venir Jesucristo, Jesucristo nos enseñó que todos podíamos orar, sí, que todos podíamos pedirle a nuestro Padre Celestial lo que necesitábamos. Y muchos le preguntaron, ¿cómo podemos orar? Y él fue ahí que dijo, de esta manera oraréis. Y fue el que se conoce en todo el mundo cristiano como el Padre Nuestro. Eh, no dijo que de esa forma tenemos que recitarla, dijo, nos quiso enseñar de que debemos dar gracias, que debemos pedir, eh, y que aún nosotros, como padres, si nuestros hijos nos pidiera alimento, como un pan o un pescado, no le vamos a dar una piedra o una serpiente. Nosotros, aún siendo malos, podemos hacer cosas buenas. Nuestro Padre Celestial a escuchar a nosotros, y Él, que nos ama y es perfecto, nos puede dar mucho más. Em, y la pregunta es, ¿la Biblia es suficiente? ¿Es suficiente para nosotros? En la Biblia nos da todo lo necesario para saber de dónde vinimos, por qué estamos aquí y a dónde vamos después de estar. Por eso, amigos, la Biblia no es suficiente, no nos puede dar todos estos detalles. Por eso necesitamos tener un profeta en este tiempo.
Por eso nuestro Padre Celestial permitió que, gracias a su poder y a su divinidad, José Smith pudo traducir el libro de Mormón. Y el libro de Mormón encierra toda, todo el evangelio verdadero de Jesucristo para ayudar a nosotros a prepararnos aquí en la tierra y estar listos para volver con nuestro Padre Celestial. Nos brinda todo el conocimiento necesario, es la enciclopedia del evangelio. Pero aún así, necesitamos un profeta. Necesitamos profetas y apóstoles, tal cual como Jesucristo organizó la iglesia en la antigüedad. En Efesios encontramos cómo Jesucristo organizó su iglesia. Fue allí también que yo encontré muchas preguntas que hablaba con las personas, los líderes religiosos, sacerdotes en ese tiempo. Y este es lo que quería yo hablar con ustedes en este día, de pensar en de que si nuestro Padre Celestial nos ama tanto, Él habló en aquellos tiempos y nunca más hablaría con nosotros. Escuché, quiero terminar este momento con una historia que escuché de una persona, no me acuerdo el nombre, lo siento, pero él dijo que si nosotros como padres llamamos a nuestros hijos, cuando ellos cumplen 18 años, nosotros le entregamos un papel con normas y reglas que tienen que seguir y le decimos, bueno, ahí tiene la puerta, ve, haz tu vida, pero no me hables más, ni me busques, ni me pidas más nada. Ahí tiene la puerta, vete. Ahí te di todo. Ahí tenés toda la información que necesitas. Nosotros como padres haríamos eso con nuestros hijos. No es así, hermano. Por más que nosotros hemos ayudado, hemos educado a nuestros hijos, los seguimos escuchando, seguimos ayudándoles y seguimos dándoles todo lo que ellos puedan y lo que nosotros como padres podemos. ¿Cuánto más aún nuestro Padre Celestial que no? Él no nos dejaría a nosotros solos. Jesucristo nos enseñó que nosotros debemos hablar a nuestro Padre Celestial, darle gracias por todo lo que nos da y pedirle aquellas cosas que necesitamos. Él no nos dejó solos. Hoy día tenemos profetas y apóstoles y tenemos otro libro, que es otro testamento, de que Jesucristo es nuestro Salvador y Rey, que nuestro Padre Celestial no nos dejó solos y que nos ama. Voy a terminar esto diciéndole que la próxima semana vamos a seguir hablando un poco más del libro de Mormón y vamos también a conversar, como yo dije la primera vez, con otras personas que tienen un testimonio del libro de Mormón y escucharles a ellos y saber de ellos también. Así que esperamos que me puedan seguir, denle un me gusta, que es un like, y pueden suscribirse también. Vamos a ir hablando, también voy a leer sus comentarios. Me gustaría ver cuáles son sus comentarios. Y antes de terminar, eh, no podía dejar de pasar que nuestros amigos en Venezuela están pasando por serios problemas. Nos tenemos que juntar a orar por ellos y ayudarles de la forma que más podamos. Oramos para que ellos puedan tener su libertad y la paz que necesitan. Todos mis buenos deseos para con ellos también. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego.